continuación cómo es que esta máquina de Turing, la primera, se comporta. Recordemos que un autómata muestra el comportamiento de un sistemita, puede ser un sistema automático, manual mecánico, eléctrico, y cuando nosotros hablamos de la lógica, estamos hablando del comportamiento. Entonces, hasta donde yo recuerdo, les comenté que la primera máquina de Turing es una máquina muy, muy sencillita que consta de elementos físicos o tangibles como son, en principio, una cinta infinita del lado izquierdo y una cinta infinita del lado derecho. Y en esa cinta nosotros tenemos marcas, algo así como celdas. Y dentro de esas celdas tenemos la posibilidad de guardar símbolos de un alfabeto que se llama el alfabeto de la cinta. Pero todo esto que se lo estoy platicando, estoy al mismo tiempo tomando una presentación que me hizo uno de sus compañeros, por cierto, y les voy a dar más o menos el dibujo, que para esto ustedes le ponen primera máquina de Turing y se van a dar cuenta que les va a traer muchísimos emuladores, muchísimos software, muchísimas imágenes, desde unas muy sencillitas hasta otras un poquito más elaboradas, como la que les voy a presentar ahorita. Bueno, déjenme ver, espérenme tantito, déjenme ver el BNF. El BNF que hizo su compañero en esta presentación que les voy a compartir tiene una idea básica donde él quiso empezar por la máquina de Turing, esbozándola en cinta, cabezal, registro, tablas, todos estos elementos, solo que le faltó lo mismo que les ha faltado a muchos de ustedes, llevar todos estos elementos hacia variables terminales. Bueno, para empezar, les voy a, antes de poner la máquina de Turing, les voy a recordar qué es un BNF en el caso práctico que también tenemos pendiente. Antes de empezar a aclarar la duda de su compañera Lilian, que la vamos a tratar de aclarar hasta que ustedes tengan clarísimo qué pueden hacer, les voy a pedir que, Osvaldo, ¿tu pregunta es relacionada también con la máquina de Turing o quieres comentar algo más? No, lo mío era que le había enviado mis trabajos, pero no me ha dado respuesta. Mira, una disculpa, sí empecé a revisar tareas y trabajos, pero a mí me sucede algo muy curioso. Empiezo y luego, por alguna causa, ya no puedo concluir. Principio porque a veces les mando respuesta y ustedes están conectados, inmediatamente me dicen, oiga maestra, pero entonces, ¿qué debo hacer? No, pues mira que tu reporte está muy extenso, necesitas checar la rúbrica porque nada más te estoy pidiendo una cuartilla y luego me vuelven a contestar. Entonces empiezo a interactuar con ustedes y cuando veo ya se me pasó el tiempo, así como en las clases. Así luego me desorganizo y les voy a hacer una pregunta. Ya les compartí el caso práctico donde explica lo que es el BNF. Pregunto, Osvaldo, ¿te acuerdas si ya les compartí un caso práctico que inclusive les dije, no se me asusten aunque diga compiladores, este caso práctico lo pueden resolver en cuestión de diseñar un lenguaje graficador? ¿Sí o no? Sí, no lo comprendo. Osvaldo, ¿podrías localizar ese caso práctico para analizarlo? Mientras tú me lo localizas y lo proyectas, yo les voy a dar una propuesta de un BNF que puede ser para ese caso práctico, ¿ok? Entonces, si tú me ayudas localizando el archivo que les pasé, sí, dime, Osvaldo. Lo que pasa es que sí lo proyectó, pero creo que no lo compartió como tal en el grupo, creo. Mira, entonces ahorita lo compartimos. A ver, No, chicos, sí, ¿sí ya lo está? encontré. Por favor, porque yo por aquí, mientras tú me haces ese favor, yo voy a buscar una propuesta del BNF de ese caso práctico y les voy a después a explicar la duda de su compañera Lilian, que puede ser de varios,
para que entiendan que los BNFs son muy sencillitos, ¿ok? Que no tienen mayor ciencia. Y es más, ¿saben qué? También vamos a hacer ejercicios de BNFs para las calculadoras. ¿Se acuerdan que por ahí tenían una calculadora científica y algunas otras calculadoras del primer periodo? Sí, aquí tenemos la gramática y ya nada más. Ok. Bueno, vámonos pues hacia el caso práctico. ¿Ya lo estás proyectando? Porque yo estaba en mi computadora buscando BNFs. Ya casi abre el documento, permítame. Sí, sí, no te preocupes. Yo también estoy aquí chambeando porque en base a la duda de su compañera, que me parece que está muy bien, que si no tienen claro qué deben de hacer, pues estas sesiones son para eso, ¿eh? A mí lo que más me gusta es que ustedes aprovechen las sesiones que tenemos de videochat para aclarar sus dudas y que puedan hacer sus actividades de aprendizaje en poco tiempo y con éxito. Sí, yo aquí estoy viendo el caso práctico que les pasé y ahorita lo que estoy buscando es la propuesta de un BNF para un lenguaje graficador y si es posible también de un lenguaje emulador de ensamblador. Nomás que tengo tantísimos archivos que definitivamente aquí dice gramáticas libres de contexto de calculadoras. Ok, sí, aquí también tengo más. Ok, ya tengo abiertos dos archivos, nada más que primero vamos a repasar el caso práctico con la ilusión de que alguno de ustedes lo quiera programar, porque miren, para empezar, les voy a comentar que el BNF significa un formato, que sería algo así como si yo les dijera a ustedes, quiero que me construyan un software que tenga una ventanita donde acepte una query y que esa query se vaya a un glosario de términos y que de ese glosario de términos me dé una definición coloquial o una definición formal. Entonces, cuando yo les estoy hablando así, les estoy dando un formato. Quiero la ventanita con un query, ¿ok? Y que en ese query solamente se puede introducir caracteres alfabéticos. Y que de ese query me mande a otra ventanita que me diga, un favorcito, ¿puedes hacer un poquito más grande tu Zoom para poderlo leer bien? Ok, ahora te bajas del caso práctico, que es la descripción de un lenguaje graficador. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Para cuestiones de su evaluación de reposición, por los que no han entregado suficientes actividades de aprendizaje y tampoco tienen suficientes puntos extra. No, espérate, arribita. Ya te pasaste. Donde viene la definición, ahí mero. Donde dice ejemplo. A partir de donde dice ejemplo, donde dice que una gramática libre de contexto es una variable inicial no terminal, que es la letra S, start, NT, que son variables no terminales, la T, que son variables terminales, y las P, que son producciones. No, ahí estabas bien. Te regresaste y estabas bien abajito. École, más abajo. Ahí vamos a estar, ¿ok? Entonces, miren, punto número 1. Tengan claro que el BNF es un formato, ¿eh? Es un formato que describe una gramática libre de contexto. Y la idea de este curso de teoría de la computación no solamente es que me digan todos los conceptos relacionados con gramáticas libres de contexto, como son gramáticas positivas, gramáticas afijas, gramáticas limpias, gramáticas sucias, gramáticas arborescentes. O sea, esos conceptos sí son muy importantes que los comprendan, ¿sí? Porque si no van a estar como perdidos en el espacio, ¿ok? Yo puedo definir una gramática, como en este caso, que está aquí en el ejemplo del BNF, pero podríamos decir que esta gramática no está normalizada. Y
ustedes, si son muy cuidadosos y entienden la teoría como para aplicarla, esta propuesta, óiganlo bien, esta es una propuesta, se puede mejorar. Entren en la idea de que todo software se puede desarrollar y una vez que se desarrolla puede ser perfectible. Entonces, un lenguaje es un software. Un lenguaje formal, permítanme un momentito. Por estar comiéndome una toronja, me había olvidado que estaba cocinando y hay mucho ruido aquí donde vivo. Ya le apagué, esperemos que el ruido se vaya. Entonces les decía yo que una gramática, una vez que la defino formalmente, es factible de programarse. ¿Y cómo la voy a programar? Bueno, lo más sencillo es aplicar el divide y vencerás. Entonces, en una gramática libre de contexto se programa instrucción por instrucción. Y por eso es factible que un conjunto de instrucciones, entonces ya programadas, generen el lenguaje. Y el lenguaje está integrado formalmente por 4 elementos que son los que estamos viendo aquí, que nos está haciendo favor de proyectar su compañero Osvaldo. Esos 4 elementos que son las variables, la variable inicial no terminal, yo la puedo inventar. Para este ejemplo, yo inventé una variable inicial no terminal que se llama dibujar. Esa es la cabecera de mis producciones. Y a partir de esa, yo invento ahora una variable terminal, porque recuerden que las variables pueden ser no terminales cuando llevan el tag, que es lo que estamos usando aquí como simbología, y la variable dibuja es una variable terminal que a mí se me ocurre inventar como una palabra de control, porque cuando yo vea la palabra dibuja, entonces yo voy a poder generar figuras de un determinado tamaño y de un determinado color. ¿Qué figuras? Pues aquí en el BNF me dice que las figuras son cuadrado o triángulo o círculo, porque tengo una rayita atravesada, esa rayita es el pipe. Esto se los comento porque he visto algunos BNFs en el que no utilizan para nada la disyunción. ¿Eso qué quiere decir? El o. Puedo dibujar un cuadrado o un triángulo o un círculo, cualquiera de las 3. Y para ese o tengo la rayita que está como el pie, que es esa rayita vertical que separa la palabra cuadrado de triángulo. Y si están con tags, ¿qué quiere decir? Que son variables no terminales. La regla de oro de los BNFs es que por cada variable no terminal la tengo que describir hasta sus terminales, que en este caso son las palabras azul para el color, rojo, amarillo, blanco y negro. Ahí esas ya no tienen tags porque ya son variables terminales. Igual acá en la palabra cuadrado, pues está el cuadrito, ese ya es una variable terminal. El círculo, pues está un circulito y el triángulo va a estar un triangulito. Hasta ahí vamos. ¿Eso qué significa? Que por cada variable no terminal, la tengo que describir hasta sus correspondientes terminales. ¿De acuerdo? El ejemplo de cómo el usuario va a usar esta instrucción que se llama dibuja es que en el código fuente, una vez que se haya programado esta instrucción, le va a escribir la palabra dibuja con mayúsculas y va a tener que poner ya sea el carácter especial de círculo, de triángulo o de cuadrado, un numérico para el tamaño y el color, que son los colores que ya habíamos dicho, negro, amarillo, blanco, etc. Entonces, este mismo BNF, yo quiero que ustedes observen que define mi gramática. ¿Por qué? Porque mi gramática libre de contexto, con su primer elemento, que es la variable inicial no terminal, se llama dibujar. Otras no terminales son figuras, tamaño, color, cuadrado, círculo, triángulo. Todas esas son no terminales, porque las terminales son los símbolos del alfabeto del tamaño, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10. Los caracteres especiales
de del círculo, del cuadrito. ¿Y qué crees que no? A ver, Osvaldo, ¿son todas las variables terminales o nos están faltando? ¿Me estás escuchando? ¿Quién me está haciendo favor de proyectar? ¿Ahí me escucha, profesora? Sí, sí te escucho, Osvaldo, muy bien. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿En las variables terminales están completas o nos están faltando? Están completas, ¿no? Fíjate que nos están faltando los colores. Ah, claro. ¿Las puedes agregar? Tienes el formato en Word, ¿verdad? Sí. Sí, mira, cópiatelas y en vez del pipe, en la definición formal ponemos comitas, ¿sale? Ahí le das Ok. control C, le pones después del triangulito, le pones una coma, ok, y en vez de los pipes, le pones una coma en cada color. Perfecto. Esto que está haciendo su compañero Osvaldo, por favor agréguenle para que ustedes tengan clara la definición de variables terminales y las producciones que están abajo. Mira, después de la llavecita, después de la palabra negro, cierras una llavecita y luego le pones una coma, por favor. Ahí. Y luego le pones la P mayúscula. Igual. Y si quieres poner un paréntesis que abre. Y te copias todo lo que está arriba, que dice dibujar, a partir de la cabecera de producción, donde dice dibujar, hasta donde dice el triangulito, hasta el triangulito. Más hacia abajo, más hacia abajo. Muy bien, muy bien. Ahí. Eso te lo copias y te lo pegas como producciones. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos viendo que cuando nosotros hacemos un BNF, básicamente nos estamos enfocando en las producciones, pero de aquí de las producciones podemos ver las variables terminales, no terminales, la variable inicial no terminal, y esto nada más es como una forma diferente de especificar la gramática, que cuando yo les pido un BNF, estamos como tomando mucho énfasis exclusivamente en las producciones, pero sabemos que de esas producciones se puede derivar todos los elementos, todos los 4 elementos de una gramática libre de contexto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, a mí me hicieron la pregunta, y por eso les puse, que en esto de los BNFs y de las gramáticas, ¿dónde se aplican que sea un lenguaje regular? Bueno, nosotros podemos hacer, para efectos de programar esta instrucción, podemos hacer 3 expresiones regulares para validar la entrada de los elementos que van a ser evaluados de manera léxica. Y para eso sirven las expresiones regulares. Para que si yo quiero, esto es una opción, que no nada más el usuario me teclee la palabra dibuja con puras mayúsculas, sino que también la acepte yo con minúsculas. Entonces en mi expresión regular voy a poner mayúsculas, minúsculas, o que empiece con una mayúscula y luego con minúsculas, o que intercambie. O simplemente voy a validar que el usuario introduzca caracteres alfabéticos. Esa es una opción. Y para eso me sirven las expresiones regulares y el lenguaje regular, porque dentro de una gramática libre de contexto, en sus variables terminales, puedo tener un lenguaje regular, como en este caso, que es la palabra dibuja. En el caso del tamaño, voy a pedirle que para efectos del parámetro tamaño me dé solo caracteres numéricos del 1 al 10. A ver, no seas malito, checa, ¿no? Si están los caracteres numéricos, te bajas un poquito. No, hacia abajo, al revés. Mira, ahí cambia, la expresión regular es del 1 al 10, porque está aceptando el 1, 2, 3, pero no te acepta el 0. Entonces el 0 lo cambias por un 1, por favor.
Ahí está perfecto. Y otra expresión regular que puede ser aplicada a esta gramática es que acepte 3 caracteres especiales que son el cuadrito, el círculo y el triangulito. Ahora, vámonos al siguiente. Si quieres darle guardar a estos cambios para que quede ya mejor. En el siguiente tenemos un clásico if then else, que es una instrucción básica en algunos lenguajes imperativos o instruccionales. En esta instrucción básica, ustedes están viendo que lo que está con tags y mayúsculas son las variables no terminales. El if, then, else son variables terminales, que yo no voy a aceptar otra cosa que no empiece con una I minúscula y una F para iniciar mi chequeo de esta instrucción que tiene variables no terminales, que son sentencia, variable, etcétera, y todas y cada una de esas variables no terminales se van a especificar hasta terminales. Esa es la clave. Y eso es lo que yo he visto que les falla a muchos de ustedes. Inclusive ahorita que veamos una propuesta de un BNF de la máquina de Turing, se van a dar cuenta que lo que le faltó a su compañero es definir las variables terminales. Si te bajas un poquito, por favor. Ahí en la expresión con el comparador, tenemos las variables terminales que son el menor que, mayor que, el menor y mayor, el menor o igual, el mayor o igual, el igual y menor, el igual y mayor y el igual. Todos esos son elementos que se van a aceptar como expresiones de comparación. Y de ahí tenemos las letras que pueden ser alfabéticas o alfanuméricas, y las letras están en la variable no terminal letra, donde aparece de la A a la B minúscula y hasta la Z. Eso es lo que nosotros tenemos que completar de nuestro BNF, que todas las variables no terminales tengan su correspondiente terminal para poder tener esta gramática arborescente, independientemente de que esta gramática no está normalizada. Y hay ocasiones en que, dependiendo del tipo de gramática, por ejemplo, una gramática dependiente del contexto, es sumamente complicado llegar a la forma canónica que nos marca Chomsky y que nos marca Greibach. Entonces la implementamos con el recorrido en las gramáticas, ya sea del lado izquierdo, del lado derecho, y todo lo que está en teoría de las gramáticas libres de contexto, donde vamos a generar una evaluación o análisis dependiendo de sus elementos, ¿ok? Entonces, estos son ejemplos que yo necesito que ustedes tengan clarísimo en lo que está con negrito. Lo que está con negrito es que todas las variables deben de estar definidas hasta sus correspondientes terminales, ¿ok? Ahora, muchas gracias, Osvaldo. Te voy a tomar tu participación de hoy. Tu apellido es Pérez Guevara, ¿verdad? Pérez Guevara, Osvaldo. Gracias a ti. Estamos a, 4 de mayo, ¿verdad? Una pregunta, chicos, ¿han checado el calendario académico? No me acuerdo si mañana va a haber clase. No, profesora, mañana no hay clases. ¿Está marcado como no hábil? Ok, bueno, no, a mí no me toca con ustedes, pero nada más quería saber. me voy a tomar ¿saben qué? Antes de que se me olvide, les voy a compartir la presentación que abrí sobre la máquina de Turing para irnos, después de haber repasado esto de los BNFs, para irnos a explicar esa máquina, y se las voy a pasar en PowerPoint porque el chico que elaboró esta presentación hizo la copia de un emulador de la máquina de Turing y lo pueden ejecutar. Entonces me voy a mi, ¿cómo se llama? A mi WhatsApp. Y ahí les voy a copiar. Déjenme copiar el BNF de la máquina de Turing. Es la 2NM39, ¿verdad? Porque luego me ando equivocando de secuencia. 2NM39 y me voy hacia el BNF de la máquina de Turing. Ay, que estoy en otra carpeta.
Ahorita se las comparto y le voy a pedir a su compañera Lilian que en cuanto tengamos, ay, híjole, este ejercicio, me lo comparta. Ay, pero ahora no lo encuentro. Ay, ¿dónde lo tengo? Ah, de estar en teoría de la computación. Ténganme paciencia, chicos, porque tengo muchísimos archivos y me encantaría un día dedicarme nada más a respaldar todos mis archivos en otra computadora nuevecita que compré y que no la uso por no haber cambiado los archivos de una computadora a otra. Y entonces, ahí está. Ok, ya, les puse algo que dice BNF, máquina de Turing, ¿ok? De antemano, chicos, les digo que esto es una propuesta que puede ser muy diferente porque cada cabeza es un mundo y estamos hablando que los BNFs son la abstracción de la lógica o comportamiento de un sistemita. Lilian, ¿puedes hacerme el favor de descargar la presentación y de presentarla? Ya no sé si me escucha su compañera. Gracias, Lilian. Muchísimas gracias. Esto nada más les repito, es una propuesta. Cada quien puede tener diferentes variables no terminales. Las pueden escribir en inglés, en español, pueden hacer más, pueden ser menos. Pero lo que sí es importante, y eso es lo que necesita quedar bien especificado, es que por cada variable no terminal, tengamos sus correspondientes terminales, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer esa sustitución que se llama derivación. Y de la derivación nos salen las cadenas que acepta la gramática y así podemos proceder. Bueno, como ustedes les decía yo, esta presentación la hizo un compañero, que por cierto este chico estuvo conmigo en 2 materias en el semestre anterior. Entonces se esforzaba mucho en hacer sus tareas porque le servía para 2 calificaciones y quiero decirles que tuvo éxito. ¡Bravo! Lo digo por los que, creo que en este grupo nadie está en compiladores, ¿verdad? Pero en el otro grupo sí tengo varios. Bueno, tenemos que, la máquina de Turing, ¿le puedes pasar a la siguiente diapositiva, Lilian, por favor? Es más, no sé si te acepte la pantalla completa para ver el emulador. ¿Nos puedes hacer favor de leer quién fue Turing? Aquí hay una situación curiosa. Fíjense que hay fuentes de información que ponen así como está escrito Alan Matheson Turing con una G al final, pero yo también he visto que hay quienes le quitan la G al final. Eso sí, para mí es un enigma. Yo siento que suena más bien como Turing con N. La G no suena. Entonces, a lo mejor por eso en algunos lugares está omitida. Lilian, ¿puedes hablar o hablo yo? ¿Qué crees, Lilian? Ya no vemos la presentación. Me trabó la computadora. Ok. Si no, no te preocupes. Voluntarios que nos quieran ayudar, levanten su manita. Perfecto, perfecto. Ya. La que sigue, corazón. Ahora tú eres la maestra. Tú lee qué dice ahí. Uy, creo que ya se le fue el micrófono. Eso es lo que también luego me ha llegado a pasar a mí. Por eso les pido apoyo, ¿eh? No crean que soy... Adelante, adelante, corazón. Adelante, corazón. ¿Qué es la primera máquina de Turing? La máquina de Turing es un concepto de máquinas teóricas abstractas capaces de ejecutar cualquier algoritmo, un conjunto de tareas e instrucciones precisas con fin de llegar a un proceso factible a un infinito. Nosotros ya estamos en la siguiente diapositiva donde dice que la máquina de Turing está compuesta, si ustedes ven, esa parte del medio que tiene como puntitos arriba y abajo, que parecieran ceritos, es la cinta que es infinita del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede posicionar
dependiendo de un cabezal de lectura y escritura. Hagan de cuenta que los elementos de la máquina, de la primera máquina de Turing son la cinta. Dentro de esa cinta tiene marcas. Y dentro de esas marcas tiene un alfabeto que se llama alfabeto de la cinta, que puede ser definido como en este caso con una X o con una marca que me fija el tope de la cadena, pero también tiene la cabeza lectora que toma la marca o la cabeza que es la misma, el cabezal de escritura. El cabezal puede leer o puede escribir, y esto es bien importante que lo ubiquen. También tenemos una pequeña unidad de control, que es ese como relojito que está en la parte de arriba. Y también tenemos que la cinta se puede posicionar determinadas posiciones a la izquierda o a la derecha. Y con esta primera máquina de Turing se generó el primer lenguaje formal especificado como una gramática libre de contexto, que es lo que estamos estudiando ahorita. Hagan de cuenta que este es el origen y que con esta máquina se define un lenguaje recursivamente numerable o indecidible, que es el de tipo 0 dentro de las gramáticas que definió Noam Chomsky, ¿ok? Ustedes ya han estudiado en las respuestas del cuestionario que hemos analizado que hay 4 tipos de gramáticas. Con esta primera máquina se construyó el lenguaje recursivamente enumerable de manera formal. ¿Le pasas a la siguiente, por favor, Lilian? Bueno, aquí tenemos, como les decía, que la máquina de Turing modela, como todos los autómatas, matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Y en esta cinta, es lo que yo les decía, hay símbolos que la máquina puede leer y escribir uno a la vez, usando un cabezal lector-escritor de cinta. La operación está completamente determinada por un conjunto finito de instrucciones elementales como el estado 42. Si el símbolo visto es 0, escribe un 1. En este caso vamos a suponer que mi cabeza lectora grabadora puede estar en un determinado estado o posicionada dentro de la cinta, y las posiciones por lo general son valores numéricos. ¿Le pasas a la siguiente, Lilian, por favor? Chispas, creo que ya la perdimos. Bueno, ok. Aquí tenemos esto que les decía de un emulador de las características de la máquina de Turing. Esta letra está muy chiquita, Lilian, ¿me la puedes leer, por favor? Sí, características. Se compone de una cinta infinita que se divide en celdas, una al lado de la otra. Cada celda contiene un símbolo en algún alfabeto finito. Un cabezal que puede leer y escribir símbolos en la cinta y mover la cinta de la izquierda a la derecha. Y solo una celda a la vez. Un registro de estado que almacena el estado de la máquina de Turing, uno de los estados finitos, una tabla de instrucciones. Las instrucciones son usualmente 5 tuplas. Q, I, A, J, flechita, Q, I, 1, A, J, 1 de K, quedado el estado key, o sea, Q, I, en el que la máquina se encuentra actualmente, y el símbolo AJ, que se está leyendo en la cinta. El símbolo actualmente debajo de del cabezal. Le indica a la máquina hacer lo siguiente en secuencia. Aunque aquí tenemos el emulador escrito en algo que pudiera ser alemán, si ustedes observan detenidamente cómo trabaja este emulador de la máquina de Turing, se van a dar cuenta justamente de lo que dice aquí, que solamente se lee un símbolo a la vez. Y ese mismo símbolo es el que se guarda en esto que estamos teniendo con los numeritos 1, 2, 3, que son como casillas, 4, 5, 6. Esos
corresponden a lo que ya les había explicado, que es como una unidad de control o de almacenamiento, que se parece mucho a lo que trabajamos en una pila, solo que aquí en la máquina de Turing, en vez de tener el apilar y el desapilar, lo que tenemos es el movimiento de la cinta, que puede ser R hacia la derecha y left hacia la izquierda. Entonces, cuando aparece una R en la parte de control, pues la cinta se va a mover hacia la derecha y va a tener un movimiento posicional, que en este caso también es lineal o secuencial, aunque sabemos perfectamente bien que la cinta no tiene fin. Entonces, lo único que va a marcar hasta cierto punto los finales es lo que contiene la cinta, o sea, el alfabeto que tiene la cinta, que en este caso el alfabeto son ceros y unos. Y lo que explicó su compañera abajo, donde dice 5 tuplas, se refiere a 5 tablas que van desde el primero. Hagan de cuenta que la primera es como un estado, y ese estado va a cambiar dependiendo del movimiento de la cinta, que en este caso, si tenía un 0 y la cinta se mueve a la derecha, ¿qué es lo que va a pasar con ese 0? A la derecha se convierte en 1. No sé si lo están viendo. Vean la parte del emulador, la parte de arribita donde está la cinta, y si es un 0, y luego tiene un 1 del lado derecho, pero la cinta se mueve, en este caso, fíjense bien, está 0 y 1, y estamos posicionados en el 0, que está marcado con rojito. ¿Sí lo están observando, chicos? Entonces después viene un 1 que lo mueve a la izquierda. Entonces ese 0, en vez de ser 0, se convierte en un 1. Y ya no tenemos 0, 1. Ahora tenemos 1, 1 en la cinta. Y en estos movimientos, que pueden ser tanto de izquierda como de derecha, nosotros estamos cambiando el alfabeto de la cinta, y lo que tenemos arriba es el resultado de los movimientos y de los símbolos que se van alterando dependiendo del cabezal. Hagan de cuenta que la flechita que apunta hacia arriba y la flechita que apunta hacia abajo es el cabezal de la cinta, ¿ok? Entonces, con este emulador, que ustedes lo pueden descargar de internet, su compañero lo tuvo aquí, esta es la lógica o el comportamiento de la máquina de Turing, que se va moviendo dependiendo de la dirección izquierda o derecha, se va moviendo para ir guardando en la cinta los símbolos, que en este caso pueden ser 0 o 1, que van a ser también el alfabeto de la cinta y que están determinados en algo que podría ser una unidad de control o una unidad de memoria, que son esas tablitas que tenemos de la 1, 2, 3, 4, 5, que es a lo que se refiere la descripción. 5 tuplas, ¿ok? Entonces, nosotros en la descripción de las 5 tuplas estamos teniendo el carácter que ya tiene la cinta, el que va a cambiar el movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, y la dirección o posicionamiento, que en este caso son los últimos dígitos, que pueden ser el 4, el 3, el 1, el 5, el 2, etcétera. ¿Ok? Este emulador me va a permitir abstraer este comportamiento, y en el caso de lo que hizo su compañero, ¿puedes pasar a la siguiente? Repito, es una propuesta, chicos. Eso no quiere decir que esté correcta o que esté completa. Simplemente inició pensando en que esta primera máquina de Turing, fíjense, está basada en 1950 en un diseño con la computadora electrónica desarrollada en Gran Bretaña. Recuerden que Alan Turing era inglés, y él físicamente construyó su máquina, y ahí almacenaba un programa en su memoria que obviamente era mediante código binario, y entonces aceptaba también instrucciones en código binario. ¿Te pasas a la siguiente, por favor? Esto es parte
y es una propuesta de lo que su compañero logró abstraer de la máquina de Turing. Él quiso ponerle a su variable inicial no terminal la M mayúscula con la T mayúscula para simbolizar máquina de Turing. Pero ustedes pueden poner la palabra máquina, o en inglés pueden poner machine, o pueden poner una sola M. Yo ahí sí les pido, chicos, que los ejemplos que utilicen tanto para los cuestionarios que me enviaron como para todo lo que realicen, dense la oportunidad de inventar, de crear, de hacer lo propio. No necesitamos a fuerza copiar, sino lo único que necesitamos es razonarlo y darnos la libertad de que, repito, esa variable inicial no terminal puede tener muchos nombres. En inglés o en español, como ustedes quieran, o hasta en alemán, si es que saben alemán o japonés. Ustedes se pueden dar el lujo de definir sus variables no terminales, que en este caso están muy claras porque su compañero las puso en español. Y puso MT como símbolo de la máquina de Turing. ¿Y cuáles son sus variables no terminales? Bueno, la cinta, el cabezal, el registro y las tablas. Yo aquí en vez de cinta quizás hubiera obviado el nombre de decir alfabeto de la cinta o alfabeto simplemente, y formalmente el alfabeto de la cinta por lo general se pone como A0, pero ustedes pueden usar las variables que quieran, ¿ok? El cabezal que sabemos que puede hacer leer o escribir. Aquí a su compañero, no sé si puedas editar esta presentación, corazón. Lilian, ¿me estás escuchando? Entre leer le faltó un pipe porque hace la lectura o escritura. ¿Se acuerdan? Entonces ahí nada más le copias el pipe o se lo insertas como gustes. Yo esta presentación no se las había dado porque según yo lo iba a corregir, pero se me pasó. Y ahorita que vino la duda de Lilian, ¿sí me estás comprendiendo, Lilian, esta primera propuesta, que repito, está todavía incompleta, pero tiene una idea de lo que está tomando como variables? Entonces tenemos que está la cinta, que su compañero la ubica dividida en casillas, y puede decirse que es infinita, y dentro de la cinta apunta un cabezal, ¿de acuerdo? Y ese cabezal, dentro de la cinta, también tiene una marca que puede definir el fin de la operación. Entonces, aquí estamos teniendo dentro de la primera variable no terminal, que es cinta, aparte están las variables casillas, infinita, cabezal y fin de archivo. Yo las casillas las pondría con un dato numérico, porque van cuántas a la izquierda, cuántas a la derecha, pueden ser 2, 3, 4, etcétera. Entonces, ahí es lo que le está faltando a su compañero, el poner las casillas como una variable terminal numérica. El infinito, pues puede ser un símbolo simplemente de infinito, y esa sería mi variable terminal. Y el cabezal, que le pedía a su compañera Lilian que pusiera leer o escribir o registrar una marca y desplazarse, ¿ok? Entonces, y el fin. Dentro de leer o escribir, ahí están los símbolos del alfabeto de la cinta. Entonces, aquí lo que está faltando, si ustedes se fijan, en la siguiente diapositiva, a ver si está leer o escribir. Si ustedes se fijan, en la siguiente ya no hay otra, ¿verdad? Creo que ella es la última. ¿No hay otra diapositiva, Lilian? Pero no sé si ya se ve. Creo que es la misma, ¿no? No, pero empieza con casillas, no sé si la ve. Sí, ya vi que esta es la misma, pero inclusive aquí no se ve el pipe que te pedí que copiaras. El pipe que tienes entre escribir y registrar también debe de estar entre leer y escribir. Pero qué curioso, como... yo ya se lo puse.
Ah, mira, que... Ah, Lo es puse que con una salió línea negrito. negra. ¿Sabes qué? Salió en negrito Ajá, y no lo se puse distingue negrito bien. porque no me dejó ponérselo en blanco y lo puse con una pluma así. ¿Y por qué no copias el que tienes entre escribir y registrar? ¿No sería más fácil? A ver si te Y esta respeta el siquiera color. me dejó editar la diapositiva. Ah, mira. Bueno, ¿Vale? lo único que les quiero decir es que, punto número 1, esta es una propuesta que está incompleta, ¿ok? Ustedes pueden tomar estas variables no terminales o inventar las que ustedes decidan, siempre y cuando definan por cada variable no terminal sus correspondientes terminales. Esas son las reglas del juego. Que si me inventan solamente 5 variables, está bien. Que si inventan 3 y las definen hasta terminales y me dan la lógica del comportamiento de esta máquina de Turing, perfecto. ¿Ok? Porque esto nada más es la posibilidad de que hagan de cuenta que su compañero empezó y encontró la información y encontró el emulador y lo hizo en un PowerPoint. Pero esta propuesta, repito, de la máquina de Turing inició bien, le faltó completarla, porque debe de haber, por ejemplo, en el caso de la variable no terminal, leer, ¿qué estoy leyendo? Pues los símbolos del alfabeto de la cinta. ¿Cuáles son? Mi alfabeto puede ser como en el primer ejemplo, una X o una Y o una marca de fin. ¿Qué marca? Esas son las variables terminales. O puedo leer ceros y unos como en el emulador. Entonces voy a leer o un 0 o un 1 y esas son mis variables terminales. Cosa que aquí le faltó a su compañero. El completar esta primera definición, ¿de acuerdo? Yo tengo otra mucho más breve, donde nada más utilicé como 1, 2, 3, como 4 o 5 variables no terminales, y con eso también se puede explicar perfectamente. Ustedes pueden decidir cuántas variables no terminales, y repito, siempre y cuando lleguen hasta sus correspondientes terminales. Y Lilian, ¿ya quedó aclarada tu duda? Sí, ¿O tienes alguna pregunta adicional? Esto es una propuesta, repito, incompleta. Es la que tengo porque la primera parte donde habla del marco teórico de la máquina de Turing está bien, está breve, está consistente, pero ya el BNF, cada quien lo puede hacer con el número de variables y con el nombre de variables que ustedes quieran definir. Entonces, vámonos a otro BNF. Muchas gracias, Lilian. Te agradezco mucho que me hayas compartido tu pantalla con todos los bemoles que implica, porque yo los conozco. Y les voy a compartir en el chat del WhatsApp otro ejemplo de gramáticas. Ustedes recordarán, chicos, que cuando estuvimos viendo en el primer periodo el tema de los autómatas, muchos casi se jalaban los cabellos porque les pedí que construyeran el autómata de unas calculadoras. Quiero que sepan que así como esta primera máquina de Turing, los primeros sistemas formales nos sirvieron como para facilitar las operaciones aritméticas o de cálculo. Entonces tenemos una gran variedad de calculadoras y de hecho la mayoría de las calculadoras trabajan implementando una pila, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a recordar un código. A ver, déjenme abrirlo. Bueno, primero voy a compartir pantalla para que vean lo que yo estoy viendo. Déjenme nada más abrir las calculadoras que están primero las voy a abrir porque, les repito, tengo demasiados archivos en mi computadora y les voy a recordar que ustedes tienen un software disponible en los sitios de Desarrolla tu Potencial en UPIXA y UPIXA Sara Méndez, chicos, ahí tienen
un software que es un archivo en, ¿cómo podríamos decirlo? En TXT, que se llama Source AWK. Y dentro de ese Source AWK tienen cualquier cantidad de programas que les pueden ayudar para la parte práctica de este curso. Este curso es teórico y yo para ver la teoría les pedí que por favor ustedes checaran un video que habla de las gramáticas libres de contexto y les da un montón de terminología, demasiada terminología relacionada con las gramáticas y dentro de esa terminología está, a ver, ahora sí ya tengo abierta mi calculadora y les voy a compartir mi pantalla, espero no bloquearme ni que pase nada, porque a ver, estoy en Teams. Lo malo es que cuando comparto pantalla no los veo, así es que si tienen alguna duda me dicen, maestra, yo, fulanito de tal, ¿me puede explicar? O algo así, y yo en ese momento encantada les explico. Voy a compartir mi escritorio. Ustedes me dicen cuando ya vean. ¿Están viendo un código que dice Calc 1? ¿Chicos? Sí, profesora. Ah, ok. Fíjense bien. Este código dice Calc 1 Reverse Polish Calculator Version 1. Es una calculadora en notación polaca inversa y es la versión 1 donde Input Arithmetic Expressions in Reverse Polish significa que acepta expresiones aritméticas en notación polaca inversa. Y de salida, Output Values of Expressions, valores de las expresiones, ¿ok? Entonces, muy sencilla. Es una calculadora que toma expresiones aritméticas que pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, el circunflejo que es para la exponente. ¿Alcanzan a ver mi cursor? Que es una como I mayúscula. Y maneja dos condiciones de error. Error cuando no puedo evaluar la expresión o error cuando son demasiados operandos. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo, por ejemplo, 3 y 5 y luego le pongo más, me va a decir too much operands, porque nada más necesito un símbolo de más. Esta calculadora, yo les pedí en su tiempo que hicieran el famosísimo diagrama de autómata. Ese diagrama de autómata pudo haber quedado de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque se realiza específicamente con esta entrada, que es una expresión regular, donde tenemos el pesos i para AWK, es una función o carácter de control que implica el pesos cada uno de los campos de la entrada, que en este caso son palabras o son cadenas. Fíjense bien, ¿eh? Campo, palabra, cadena, equivale a que si yo escribo, voy a escribir nada más aquí donde está el comentario, fíjense bien, nada más para poner el ejemplo. ¿Sí me están viendo en el cursor? La niña, la niña juega en el parque. ¿Sí están viendo lo que estoy escribiendo? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. El pesos 1 equivale esta tilde de la ñ o la colita de cochino, como dice la maestra Gilda Yelitza. Esta equivale a algo que se lee como empata. El pesos 1 equivale a la, luego el pesos 2 equivale a niña, el pesos 3, pesos, ay, estoy muy desatinada, pesos 3 equivale a ¿qué palabra? Chicos, háblenme. ¿No me escuchan? Es que cuando no me hablan siento que los perdí. Muy bien. ¿Quién me lo dijo? Yo. ¿Quién eres? Daniel. Daniel, ¿a qué equivaldría entonces
el pesos 4? En, la palabra en. En, muy bien, vamos bien. ¿Y el peso 5? El. Ok, ay, híjole, ¿por qué no me marca el pesos? Ya. Peso 5 sería el, y luego el peso 6. Parque. Ok. Entonces equivale a parque. Y una pregunta más, a ver si me la contestas y te pongo tu punto extra, Daniel. ¿A qué equivale el peso 0? Al espacio, al final. O sea que no se han metido a WK para nada, ¿verdad, chicos? A ver, esto, chicos, por favor, quiero que tomen un manual o una guía rápida o un prontuario que también está publicado en mis sitios. Acuérdense, tenemos 2 sitios para esta materia. Uno se llama Desarrolla tu potencial en UPIXA y otro se llama UPIXA Sara Méndez. Me consta que en el de UPIXA Sara Méndez ustedes tienen las rúbricas para elaborar sus ensayos, para elaborar sus reportes y también tienen archivos que les pueden servir. Dentro de esos archivos hay prontuario de AWK donde les explica con muy pocas palabras lo que estoy poniendo ahorita en la pantalla. Peso 0 me da todo el registro. ¿Qué quiere decir? Desde la niña juega en el parque. Eso es peso 0. Pesos 1 me da la primera cadena o campo o palabra. Acuérdense, ahorita estamos viendo que en programación AWK le llama field o campo, F-I-L-D, ¿ok? Y el pesos 1 equivale a la, pesos 2 niña, pesos 3 juega, pesos 4 en, pesos 5 el, pesos 6 parque, ¿ok? Entonces cuando aquí digo pesos y estoy variando desde la i igual a 1 hasta el número de campos, NF es una función de AWK que significa number of fields, número de campos. Y entonces va a ir variándose desde el primero, que quiere decir desde el pesos 1, pesos 2, pesos 3, así se va a ir incrementando, ¿ok? Esa es la maravilla del for. For i igual a 1, until i menor o igual a nf, que es una variable de AWK, automáticamente AWK, cuando yo pongo un registro como este, el nf, automáticamente, ¿qué valor tendría? ¿Quién me dice en este ejemplo? NF sería igual a ¿qué? ¿Quién me dice yo? Daniel, ¿cuál es tu apellido? ¿Vale? ¿Cuál es tu apellido, Daniel? Camarillo. Camarillo, Aquino, Daniel, vas muy bien en esta materia. Dime cuál es el valor de NF. Gracias. ¿Cuántos campos tengo ahí? 7. Cuéntalos bien. Es el pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4, pesos 5 y pesos 6. Entonces es 6 campos. El peso 0 no cuenta, ¿verdad? En este caso es todo el registro. A ver, les voy a hacer un breviario cultural para que lo incluyan también en su glosario, ¿ok? En cuestiones de programación, una cadena, una palabra o una instrucción o un identificador corresponden físicamente a un campo. Un conjunto de campos, hagan de cuenta, en una fila, como lo tengo aquí, el campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6, a esto se le llama, se lo voy a poner entre paréntesis, registro, o, ¿qué otro nombre tiene de manera coloquial? O renglón, ¿ok? Y los campos son como columnas, ¿de acuerdo? Porque el pesos 1 siempre va a ser la primera columna o el primer campo.
Y esto es bien importante porque si entienden esto, entienden cómo trabaja el AWK. El AWK es un preprocesador de campos o de palabras o de cadenas, ¿de acuerdo? Y es una maravilla porque automáticamente me da ya ciertos valores por default, como este NF. Este NF automáticamente va a tener un valor cuando yo le doy una entrada a WK. En este caso, el NF va a ser, para este ejemplo, si yo pusiera la niña juega en el parque, pues entonces sería NF igual a 6. Pero si yo le pongo, en vez de estos datos, lo que me dice aquí, una expresión numérica y le pongo, por decir algo, 345 por 58, entonces, ¿ahí cuántos campos son? Chicos, ¿cuántos campos tengo aquí? 1, 2, 3, ¿ok? Entonces aquí el NF sería igual ¿a qué? ¿A 3? Muy bien. Ahora sí están entendiendo. Entonces, en peso sí, que sería como el 345, pregunto, ¿tiene signo de más o signo de menos? No. Entonces no hay problema porque tiene un signo de interrogación y para AWK el signo de interrogación significa que puede ser opcional. Y este carácter que está aquí, que es un circunflejo, significa que es al inicio de la cadena. Fíjense bien, voy a empezar desde el principio. If, ustedes todos conocen lo que es un condicional. If, para este condicional tengo que poner el formato de un paréntesis que abre y a esto que les acabo de explicar, que es el pesos I. El pesos I, que significa el campo, el que yo esté leyendo, empata la colita de cochino o la tilde de la ñ. Es como si dijera empata con la siguiente expresión regular y la expresión regular inicia con una diagonal y aquí este circunflejo me dice al inicio de la cadena tienes un signo de más o un signo de menos o nada. Sí tengo un nada. Entonces se va al siguiente y dice es numérico en cualquiera de sus combinaciones, sí, porque es un 345. ¿Tiene punto decimal? No tiene punto decimal. Entonces como tiene el signo de interrogación lo deja pasar. Y al final, ¿tiene una parte fraccionaria? No tiene parte fraccionaria. Entonces, esta cantidad de 345 va a pasar en esta expresión regular. Pero también podría pasar un punto 58 en vez de poner el 58. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto y cualquier cantidad numérica al final de una cadena. El signo de peso significa al final de la cadena con el cierre de la expresión regular y de mi if. Con este paréntesis izquierdo, cierro mi if. Miento, derecho. Bueno, para ustedes también es derecho. Entonces, aquí este stack, que es como una variable, está simulando que todo lo agrega en una pila. ¿Y qué es lo que va a agregar en la pila? Pues el peso sí, que en este caso fue el 345. Y posteriormente, si no hay un signo de más o de menos o de asterisco o diagonal o circunflejo, pues entonces se va por el else, se va por el next y se va a leer otra cantidad numérica que la va a probar porque es .58 y luego se va por el next y va a buscar que sea cualquiera de los símbolos. Entonces, si es este símbolo, lo va a agregar en la pila, porque en la pila va a quedar en el fondo 345, luego el .58, luego el asterisco, donde ya me da un resultado. ¿Por qué? Porque así trabaja esta pequeña calculadora con muy pocas instrucciones. Esa es la ventaja de AWK, que va a trabajar siempre en tomar lo que deja en la pila para poder procesar esta pequeña multiplicación, que nada más es de dos elementos, el multiplicando y el multiplicador. Ahora, si yo les pido que abstraigan el comportamiento de esta calculadora, claro que lo pueden hacer mediante un autómata. ¿Por qué? Porque lo único que voy a tomar como parte de mi autómata es esto
esto que es el lenguaje regular de los caracteres aritméticos con los símbolos de más, menos, multiplicación, división, circunflejo, que es parte del lenguaje regular, que vendrían siendo las variables terminales. ¿Ok? Ahora, como esto ya lo hicimos, bueno, espero que lo hayan hecho bien. Déjenme ver si tengo el diagrama de esta calculadora por aquí, por acá. Estoy buscando el diagrama. Creo que ya lo había abierto, porque son 3 calculadoras. ¿Están viendo mi pantalla todavía, chicos? Sí, maestra, todo eso en su pantalla. Ok, aquí está. Fíjense bien. Aquí tenemos la notación polaca inversa. Ajá. Y esto que les estoy mostrando, que dice GLC polaca inversa, no es otra cosa más que la definición de la gramática de esa calculadora, donde, fíjense bien, las variables no terminales son la expresión y la operación. Ajá. La expresión que es un dato numérico con posibilidad de más, menos, multiplicación, división y circunflejo. Y mi expresión que puede ir dentro de otra expresión porque estamos hablando de una gramática recursiva. Entonces, mi expresión puede ser una expresión numérica con otra expresión numérica, que es cuando puse el 345, el punto 58 y la operación, que puede ser suma, resta, multiplicación, división o exponenciación. Y de esa manera, la expresión está definida por un signo de más, un signo de menos o nada. Los números que van del 0 al 9 en cualquiera de sus combinaciones o un punto decimal con números del 0 al 9 o simplemente enteros con decimales. Y de aquí yo puedo tener, aquí me faltó el signo de más. Déjenme copiarlo. Ay. Es que estoy en PDF, no lo puedo copiar. Aquí nada más faltó al final el signo de más, ¿ok? Que es una cerradura de Klein positiva cuando tengo el punto decimal, ¿sí? Y las operaciones que son estas, suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. Esta es la definición de la gramática del código que les acabo de enseñar en AWK. ¿Por qué? Porque a mí se me antojó poner la E mayúscula como expresión aritmética. Si ustedes se fijan en la descripción del código, decía que tenía como entrada expresiones aritméticas y cómo salir a evaluar esas expresiones aritméticas. Y al hablar de una notación polaca inversa, estamos hablando de que va a ir primero la expresión, o sea, lo que yo les decía, el número, que yo les puse como ejemplo 345, otro número, que puede ser el punto 58, y la operación, que puede ser cualquiera de estas 4. Suma, resta, no son 5. Suma, resta, multiplicación, división y circunflejo. 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. Y esto es la definición de la gramática. Y si nada más me enfoco en las producciones que están aquí, estas son las reglas de producción y esto vendría siendo mi BNF. Si es que yo nada más quisiera enfocarme en un BNF, componer expresión, produce, expresión, operación, expresión, produce, signos de más, menos, nada, numéricos, enteros, fraccionarios o enteros y fraccionarios, y las operaciones, ya con eso está completo mi BNF. Y eso es lo que yo les pido que ustedes realicen, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, que es básicamente enfocarse en las producciones. Con estos ejemplos que estamos viendo desde el código de AWK hacia... nada más quería ver si tengo por ahí el autómata, que sí creo que se los compartí también. Nada más que ya no me acuerdo si está aquí. Déjenme ver. Esta es otra gramática, connotación polaca. Aquí está. Aquí está. Pero fíjense que este es de una calculadora científica. Este vendría siendo el autómata finito, no determinista,
de la calculadora científica, que no solamente realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sino que también acepta datos alfabéticos para poner funciones trigonométricas como el seno o el coseno o el arcotangente o el logaritmo natural o el exponencial o la raíz cuadrada o el entero de algún numérico. Este autómata es una propuesta, ¿eh? Ustedes lo pueden hacer diferente. Yo aquí lo hice medio cuadrado. Ustedes pueden poner más estados, menos estados. Y en este caso yo puse una condición de error, pero si ustedes se fijan, en el código puede haber 2 condiciones de error, que vendría siendo llegar de aquí a acá, cuando no me dan las funciones, o de aquí a acá, cuando no me piden el resultado, o me dan demasiados operandos y me regreso otra vez al inicio, porque en esto estamos hablando de gramáticas recursivas. Estas son propuestas porque en los niveles de abstracción ustedes pueden tener mayor cantidad de estados, menor cantidad de estados, pueden representarlo como en este caso, que es un autómata finito no determinista, lo pueden hacer determinista, claro que sí, lo pueden hacer con épsilon transiciones, sin épsilon transiciones. En el caso de los autómatas, esto es muy flexible, porque ya el caso de un autómata de pila, ahí ya tenemos que tener otras restricciones y muchas veces no podemos representar un autómata finito determinista para un lenguaje y hacerlo no determinista, porque ahí sí ya no son equivalentes. Esto es la peculiaridad de los autómatas de pila. Bueno, con todo esto que acabo de explicar, chicos, ¿ustedes creen que podrían intentar hacer de una vez, fíjense bien, el caso práctico? Déjenme ver dónde dejé el caso práctico. Si ustedes se fijan, ay no, no es. Perdón. Calculadora, reporte de foro. Voy a abrir el caso práctico, chicos. Y les voy a pedir de favor que con todas estas explicaciones se vayan. Bueno, no, saben, antes que nada, voy a abrir el source AWK. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Así como abrí la calculadora 1, este archivo ustedes lo tienen disponible, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos visto en sesiones anteriores, y si no lo han practicado, por favor practiquen, que con estas 3 primeras líneas de código, las voy a poner en marcaditas, con estas 3 primeras líneas de código, yo puedo separar cualquier programa de los que vienen en este archivo para utilizarlo de manera individual, porque si lo trato de utilizar con la columna 1, no me va a funcionar. La columna 1 que se colocó en este archivo enorme es para distinguir un programa de otro programa. Por ejemplo, aquí donde dice emp.data, eso simplemente son datos de entrada para un programa. 05.wk es un programita que imprime el campo número 1 y el campo número 3, según lo que ahorita acabo de explicar. El 28.wk imprime el número de campos con el primer campo y ese mismo número de campos. Estos son códigos que van a funcionar de manera interna en un archivo o de manera externa si yo los tecleo para algún otro archivo. Todas estas formas de trabajar el AWK son las mismas con las que se trabaja cualquier intérprete de instrucciones. Recuerden, un intérprete de instrucciones puede trabajar mediante una interfaz gráfica, y ahí sí me gustaría que ustedes también pensaran en diseñar interfaces gráficas para sus aplicaciones, que a la vez invocan un código que puede ser interpretado de manera directa por el sistema operativo o mediante un archivo que tiene un conjunto de instrucciones, regresando a los conceptos básicos de lo que es un campo y un registro. Un conjunto de registros que contiene instrucciones y sus parámetros, a eso se le llama un programa fuente. Entonces, lo que tenemos aquí son
muchísimos programas fuentes. Algunos muy pequeñitos de una sola instrucción, como es el 6, el 7, el 10. Ajá, ¿se están viendo? El 28AWK, el 6, el 7 y el 10 son programas de una sola instrucción. Pero hay programas mucho más largos. ¿Por qué? Pues porque requieren de más instrucciones, como por ejemplo este que calcula un interés. Este hace un cálculo de intereses para una cantidad en determinada tasa y determinado número de años. ¿Ok? Entonces aquí pide el parámetro cantidad, porcentaje y años. Aquí en las instrucciones se ponen con los gatitos porque son los comentarios que especifican qué es lo que hace ese programa. Entonces, yo aquí me voy a ir a la edición, chicos. Vean bien lo que les estoy mostrando, ¿eh? La edición, buscar programa que se llama Graph. Ok. Me trae esa primera palabra. Le voy a decir que busque la siguiente. No es la que yo quiero. Ahí está. Ah, chaca, chaca. ¿Qué es lo que les estoy mostrando aquí? Aquí les estoy mostrando este programa que se llama Graph o graficador, que tiene un procesador de un lenguaje que dibuja gráficas. Es lo que dice como la descripción del programa. Este es el procesador para un lenguaje que dibuja gráficas. En la entrada tiene la especificación de los datos de la gráfica y como salida me va a dibujar una gráfica lineal con su eje X, con su eje Y, con su ancho, con su alto, y las instrucciones que trabaja este lenguaje graficador son en English. O sea, una de las instrucciones son label o etiquetas, button para saber cuáles son las marcas que va a poner desde el fondo hacia lo que podría ser, como dijéramos, las escalas. Left, range, height, width, todos esos son datos de la gráfica para saber el alto, el ancho, el número de parámetros, dibujar la gráfica en su eje X, en su eje Y, o sea, su abscisa, su ordenada, las marcas, lo que significa la gráfica y los datos de graficación, con una escala que me va a dar justamente el dibujo de la gráfica. Esto, chicos, es justamente la programación de lo que yo les mostré como ejemplos. ¿Se acuerdan que Daniel abrió un archivo que ya les compartí? Ese archivo se llama caso práctico. Archivo, abrir. ¿Dónde anda caso práctico? Ahí está en compiladores. Ya les dije que aunque diga compiladores, no se asusten, porque tienen todos los elementos, toda la lógica para poder entender este tipo de nomenclaturas, se puede decir. Estoy abriendo, caso práctico. Esto que es el caso práctico, donde nos dan las especificaciones de un lenguaje para hacer gráficas, nos dice, frecuentemente tenemos visitantes o clientes extranjeros que utilizan el sistema, por lo que las palabras de este lenguaje deberán ser en inglés. Las palabras que tienen en el código son label, ticks, todas esas son palabras del inglés. Luego tienen el mismo número de parámetros y para procesar este lenguaje graficador, lo único que necesitan es tener un código fuente, un archivo de entrada donde especifique las características de la gráfica con sus datos. Y aquí lo que se pide es que ustedes desarrollen justamente lo que estamos repasando ahorita, el BNF. O sea, cómo está cada una de las instrucciones. Recuerden que el BNF es para una gramática libre de contexto y la gramática libre de contexto es especificar cada una de las instrucciones por separado, que quiere decir divide y vencerás. Si nosotros pusiéramos por cada instrucción sus parámetros que vienen siendo desde su cabecera de producción, sus variables no terminales,
hasta las variables terminales y la relación entre ellas, podríamos tener un arbolito por cada una de las instrucciones, así como lo tenemos aquí con la instrucción de dibuja. En esta instrucción de dibuja yo puedo dibujar un arbolito donde mi cabecera va a ser la palabra dibujar y de ahí se va a ramificar a figuras, tamaño y color. ¿Qué quiere decir? Va a tener 3 ramificaciones y cada una de ellas hasta sus elementos terminales. ¿Eso qué quiere decir? Que mi BNF me va a dar un arbolito también por cada instrucción. Entonces, ya para cerrar, hagan de cuenta que esto que les estoy planteando es la parte práctica de su evaluación de reposición para los que no completen con evaluación continua, porque no hayan entregado suficientes tareas, les conviene irse poniendo a trabajar en este BNF, que para esto, hasta si les falta imaginación para las instrucciones, ya las tienen codificadas. ¿En dónde? En el archivo de Source AWK, que es el que les acabo de presentar ahorita. Ese Source AWK cumple con todas las especificaciones del caso práctico. Lo único que tengo es justamente, ¿se acuerdan que cuando vimos las respuestas del cuestionario de las gramáticas libres de contexto, había una palabrita que les pedí que subrayáramos, que es implementar la gramática? Esto que estamos viendo en este código es justamente implementar una gramática para crear un lenguaje que genera gráficas, chicos. Y todo esto es como un ejemplo de lo que pueden hacer. No solamente hacer sus arbolitos en papel y en el JFlap, no solamente hacer sus tareas con sus cuestionarios y tener claro qué es una GLC, de qué tipo es, cómo podemos nosotros derivar o normalizar. Eso es muy bueno porque así tenemos la parte teórica como para aplicarla en la implementación de un producto y el sacar un lenguaje ya es el producto, ya es el proyecto. Inclusive para todos aquellos que andan medio perdidos y me dicen, ay, maestro, es que pues yo voy a hacer un analizador léxico, pero ¿qué vas a analizar? Porque aquí, en estas primeras instrucciones, con este number que ven aquí, estamos haciendo un analizador léxico. Así de fácil, de una sola instrucción. ¿Y para qué estoy haciendo el analizador léxico? Ah, pues para filtrar los datos al entrar en mi graficación. Ah, ok. Después de eso, ¿qué más vas a filtrar? Pues las palabras clave, las instrucciones. Ah, entonces cada instrucción puede tener una gramática libre de contexto, sí. Ah, pues entonces créate la documentación formal con las gramáticas libres de contexto y todos felices. Entonces, así quiero que vayan trabajando, chicos, con estas explicaciones. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Porque hagan de cuenta que ahorita, con esta situación, les estoy diciendo de qué se va a tratar la parte práctica de su evaluación de reposición. Y sobre todo, en la parte teórica, vamos a tener todos y cada uno de los conceptos que hemos visto de gramáticas. Y ahorita ya nada más me falta repasar el autómata de pila. ¿Alguna duda? Ya terminando el autómata de pila, ya nada más nos faltaría el autómata de la máquina de Turing, que ese es muy parecido al autómata del, ¿cómo se llama? De pila. Lo único que cambia es que en vez de apilar y desapilar, vamos a tener los movimientos de la cinta izquierda y derecha. ¿Ok? Son como adecuaciones que se han hecho a la misma lógica. La lógica es la del principio, autómatas finitos, que es una secuencia que va desde el inicio, o sea, esto que les estoy mencionando de las gramáticas, no, este es otro, aportación, un poquito más sencilla, del BNF, ¿se acuerdan que hace rato les comenté? Y déjenme ver dónde está el autómata, ya se me perdió.
Creo que está aquí. ¿No? ¿Me están viendo todavía, chicos? Ahorita que tengo abierta mi computadora y chicos, les recuerdo que la rúbrica para entregar reportes, para entregar ensayos, para todo, es de que nada más me entreguen una sola cuartilla, por favor. Le pueden poner la carátula cuando son trabajos en equipo, pero dado que yo estaba yo revisando este reporte, sí les voy a pedir que apliquen la capacidad de análisis y su capacidad de síntesis, porque es algo de lo que necesitamos ejercitar en el entendido de que todo lo que estamos haciendo en esta materia, fíjense bien, cuando nosotros hablamos de que los lenguajes pueden ser finitos e infinitos, los estamos sintetizando a representarlos en una expresión regular. Entonces, estos procesos abstractos de imaginarnos que con dos símbolos, A, asterisco, B, positiva, podemos tener un lenguaje infinito, con esa idea nosotros tenemos que entender que también podemos abstraer cuestiones muy complicadas que pudieran ser aparentemente imposibles. La clave de la innovación tecnológica y de la creatividad es que se le quita ese prefijo IM y se vuelven posibles gracias a la enorme capacidad que tiene el cerebro humano de abstraer, sintetizar, simplificar y poder resolver situaciones que a simple vista no parecían fáciles, pero que gracias a la inventiva humana se pueden hacer sencillas. Voy a imprimir la lista antes de que se me olvide, porque luego termina la sesión y me desconecto. Y repito, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran comentar? Chicos. No, profesor. Todo clarísimo para que hagan sus actividades de aprendizaje. Yo esta semana creo que vamos a cerrar ya las actividades de aprendizaje para poder tener chicos, también les voy a pedir que la próxima semana es la fecha límite para entregar su proyecto, si mal no recuerdo, según las rúbricas que ya revisamos. ¿Sí revisamos las rúbricas en este grupo, chicos? Para que tengan claras las fechas, porque yo, tanto en esta semana como en la que viene, yo nada más me voy a dedicar a revisar actividades de aprendizaje para que a más tardar el día, ¿qué sería? 13 es jueves. Ay, joder, es que no alcanzo a ver, como tengo el calendario un poquito lejos. Déjenme checar el calendario académico. Ya nada más me voy a entrar a internet para recordarles los dos sitios que siempre estamos usando, que son el de Pizza Sara Méndez. No quiero Aquí está. ¿Sí están viendo mi pantalla todavía? Sí, profesora. Ok. Acuérdense, chicos, que aquí están rúbricas para ensayos y reportes y el otro sitio que se llama Desarrolla tu potencial en UPIXA. Aprovechemos estos sitios que todavía están aquí arriba. Y ustedes podrían haber entregado 3 ensayos, el que es de Steve Jobs. Por cierto, creo que aquí en este grupo no ha habido casi ensayos, o no los he revisado todos. En el otro grupo tengo quienes hasta entregaron los 3 ensayos y el reporte, que puede ser sobre esta conferencia, que es muy cortita, dura 20 minutos. Y aquí está la rúbrica para ensayo OK y para reporte rúbrica. Este calendario escolar está desactualizado totalmente. Entonces, para ver el calendario escolar, está en la página de inicio del Politécnico. Lo estoy checando por lo que les pregunté del próximo miércoles y porque tenemos que cerrar
nuestro segundo periodo la siguiente semana, ¿ok? Si están viendo el calendario, estamos en, ¡ay, qué rápido! Ya estamos en mayo. Miren, el 13 es jueves, ¿ok? Miren, no tenemos clase el miércoles, no les afecta a ustedes. El 10 de mayo tampoco les afecta. Entonces, en esta semana, a más tardar el jueves 13, chicos, ya necesito tener todas sus actividades de aprendizaje para que, si es posible, tengan ya su lista de cotejo. Acuérdense, la lista de cotejo es donde ustedes van a anotar sus calificaciones de todo lo que me han enviado. Y en esta lista de cotejo vienen los porcentajes. Si ustedes ya entregaron su proyecto y sacaron, por decir un ejemplo, un 6, ese vale 50%. Y está compuesto de una parte teórica, que es la documentación, su manual técnico y su manual de usuario, y la parte práctica, que es su proyecto funcionando. Por cierto, yo ya he tenido algunos proyectos ya muy interesantes que me los han ido enviando. Quiero presumirles que ya he recibido 1, 2, 3, 4, 5 proyectos, chicos. Ya he recibido 5 proyectos de mis grupos, que son los que he podido revisar con calma, y si me los envían antes de la fecha límite, tienen la posibilidad de completarlos y corregirlos. Vamos a suponer, me envían su proyecto en estos días y yo les digo, ay, pero ¿qué crees? ¿Dónde estás aplicando la teoría de la computación? Porque pues tu proyecto es una base de datos, pero no estás desarrollando una parte que tuviera expresiones regulares para un analizador léxico, o no me has construido un autómata para identificar el comportamiento de tu sistema, o en qué punto estás usando el tema de las gramáticas o los autómatas de pila. Entonces yo les puedo decir, ¿sabes qué? Mira, necesitarías agregarle, por ejemplo, a tu proyecto, el que si es una base de datos, pues que tenga un filtro o una consulta previa o una validación de contraseñas o algo que puedas tú analizar y decir pasa o no pasa. Entonces, si ustedes me mandan su proyecto en antemano, pues yo les digo lo que le pueden integrar, cómo se lo pueden integrar para que ese proyecto esté completo y correcto, pero de lo contrario, pues entonces lo rechazo y a la mera hora pues van a tener un 4, un 5 de calificación, que en el 50% habría que ver cómo les afecta en sus demás actividades. Igual con los ensayos, si me los entregan tan pronto y los elaboran, yo les puedo decir, híjole, ¿qué crees que me entregaste 7 hojas en tu reporte? Por favor, aplica la síntesis, disminúyelo a una sola cuartilla, puedes elaborar una tablita resumen, puedes especificar el nombre de los ponentes con lo que más te impresionó y de esa manera lo simplificas. Entonces, todo eso me da la oportunidad si lo entregan antes de la fecha límite, como los proyectos que ya he recibido. Porque si me los entregan el mismo día, pues yo puedo decir, híjole, ¿qué crees? Que aquí no tiene nada que ver con la materia. Esto está padrísimo, pero para bases de datos o para otras materias. Entonces, ahí es donde tenemos situaciones curiosas. Y entonces, ya desde esta semana, están a muy buen tiempo para tener ese feedback, de entregar todas sus actividades de aprendizaje y las que puedan ser extras, yo se las voy a anotar como presentaciones y les voy a agradecer que traten de dar el formato de PowerPoint también. Eso sería interesante por si hay alguna tarea que hace falta corregirla o hacer algunas anotaciones, yo la puedo presentar para todos y sea más visible. ¿Estamos claros en lo que tenemos ya pendiente? Porque si no hay más dudas. Ajá, sí, Osvaldo. Disculpe, tal vez ya lo mencionó, pero ¿me podría repetir otra vez qué es lo que debemos de entregar como la documentación formal para nuestro proyecto? La documentación formal se divide en el aspecto técnico, donde me van a dar evidencia de que aplicaron teoría a la computación, ya sea elaborando sus diagramas de autómatas, sus gramáticas, y si se puede, hasta podrían, fíjense que tengo una máquina de Turing, bueno, un BNF de una máquina de Turing que me hizo uno de sus compañeros, que también lo normalizó. O sea, de entrada, él tenía muchas variables no terminales, le dio la forma canónica de Chomsky y después la puso enumerada con Greyback
Entonces esa máquina de Turing quedó normalizada. Ese tipo de situaciones son las que ustedes pueden aplicar para dar evidencia de que en el manual técnico, que es tomar lo que ya me entregaron del diseño conceptual en el primer periodo, agregarle la documentación formal con lo que evidencia que aplican teoría a la computación y hacen un manualito que puede ser una hoja adicional de cómo se utiliza su software, cómo funciona su software, que sería como el User's Guide o la guía rápida o el prontuario o lo que ustedes quieran agregar para la utilización de su software. Y de esa manera tenemos el manual técnico con el diseño conceptual y la evidencia de que aplicaron formalmente teoría de la computación. O sea, podríamos decir que el manual técnico es la descripción formal del sistema. El manual de usuario, que puede ser muy breve, puede ser una sola página, si es que hicieron una pequeña interfaz. Y eso conforma la documentación que vale 50% y el otro 50% es el proyecto funcionando, donde ustedes lo van a presentar, para lo cual más adelante, ya en tercer parcial, ya nada más se van a dedicar a hacer una presentación en el software que ustedes quieran. Y ahorita sí necesitamos el proyecto, quizás no perfecto, quizás ustedes me puedan decir, ay maestro, es que cree que yo había pensado que aceptara, por decir un ejemplo, 150 siglas, pero ahorita nada más me está aceptando 50 porque lo estoy probando. Ah, ok, pero ya te está funcionando, sí. Ah, pues en el tercer periodo lo complementas y veremos si se presenta ya completo. ¿Por qué? Porque miren, ahorita uno de los proyectos que me gustó mucho, que entregó una compañera, por cierto, es sobre la terminología que se maneja en aeronáutica, que está basada en siglas en inglés. En aeronáutica tiene un montón de siglas para el control de tráfico aéreo y mucha terminología que toda está basada en el idioma inglés. Entonces esta chica hizo una especie de traductor, ¿sí?, de toda esa terminología de aeronáutica hacia la parte que cualquiera pueda entender. Hagan de cuenta como un pequeño glosario que traduce una sigla que viene de aeronáutica y que está en inglés hacia su significado, que es como una herramienta didáctica, porque me comenta dentro de la justificación de su proyecto que en los ingenieros en aeronáutica pues no dominan el inglés y todo está en inglés. Entonces es como una ayuda didáctica para los que están estudiando los primeros semestres de esta carrera. Y me pareció muy interesante. Y nosotros, ya para concluir el comentario, nosotros estamos con un montón de terminología que no solamente es de la carrera, sino, como les decía yo, de conceptos generales. ¿Qué es un campo? ¿Qué es un registro? ¿Qué es un programa? ¿Qué diferencia hay entre un programa y un proceso? Ejemplos de un programa fuente, ejemplos de un programa objeto. ¿Por qué es un programa de carga? ¿A qué se le llama un programa ejecutable? ¿Cuántos tipos de formatos hay en los programas ejecutables? Todo esto tiene que ver con la terminología básica que estamos viendo. Entonces, así como la idea de la aeronáutica, hagan de cuenta que ustedes tienen ya una asignación que vale el 20% para este segundo periodo, que es un glosario de terminología. Pueden matar dos pájaros de un tiro. Sobre ese glosario pueden hacer la definición de esos términos en base a un filtro, a un buscador, a una relación de conceptos, y en eso sí tendrían que hacer un análisis y una síntesis, o el que ustedes le den una interfaz amigable a quien quiera consultar su glosario, y no solamente se vaya a los conceptos iniciales que ustedes anotan, sino que los lleve a los links de donde hay más información relacionada con esos conceptos, páginas más especializadas o más completas. Entonces, todo eso lo pueden vincular para que su proyecto tenga la parte teórica, que es la parte del diseño conceptual, su justificación, sus objetivos, más el desarrollo de la aplicación desde el punto de vista formal, y la parte práctica de que ustedes, por ejemplo, hay quienes en la misma carátula me dicen, aquí está mi sitio, maestro, aquí está el software, o lo puse en este drive de almacenamiento. Yo me entro con un clic, lo checo y ya con eso queda completa su 50% de la aplicación funcionando y 50% de la documentación.
que ustedes ahorita, bendito sea Dios, ¿no? Cualquiera puede crear su propio Drive, subir ahí sus fuentes, su documento, su ejecutable, y queda abierto para que yo y cualquiera también lo podamos presentar. Y digo presentar porque eso va a ser en el tercer periodo. En el tercer periodo yo espero que ya nada más sean ejercicios de lo que estamos viendo ahorita, porque sí nos falta ejercitar más el autómata de pila, nos falta ejercitar más la normalización de gramáticas, la derivación, y sobre todo, yo no quiero que se queden en esta parte nada más de hacer sus diagramitas con JFlap. Eso nos ayuda mucho, pero quiero que vayan también a desarrollar software, que es por eso que les pido el proyecto. ¿Alguna otra duda? ¿Aclaré bien tu duda, Osvaldo? Sí, profesor. Y acuérdense, ya nada más tenemos esta semana para que tengan feedback, y la siguiente ya es el en vivo y a todo color, el que ya cerremos el segundo periodo para capturar su resultado en el SAIS, ¿ok? Y yo espero que sea muy bueno, porque por aquí tengo participaciones que son las que yo anoto como puntos extra. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito desde el chat del grupo para pedirme o validar cuántas participaciones tiene fulanito de tal. No, pues ninguna, al contrario, lo tengo registrado con varias faltas y ya lo di de baja. No, y yo, ¿cuántas participaciones tengo? Ah, pues tú tienes registradas en mi lista solo una o ninguna, y de esa manera lo anotan en su lista de cotejo y ya acordamos la calificación la próxima semana, Esto tiene que ser el próximo martes 11, ¿ok? Idealmente. Por eso checamos el calendario, para recordarles las fechas. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, por favor. Pónganse a hacer. Nada más tengo una duda. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Profesora. ¿Quién se queda con la duda? ¿Mario Alberto? No, ¿Mande? nada más. Yo, ¿Quién me yo está profesora, preguntando? yo ¿Víctor? profesora, Víctor. Sí, Sí. ya te vi. ¿Qué Tenía pasó? una duda, que si esta vez nos iba a mandar otra vez las palabras que tenemos que poner en el glosario o tenemos que sacarlas nosotros ahora. Están en el site. ¿Ah, sí? Están desde antes No de lo que había iniciáramos visto. el curso. Sí, son 200 palabras. Inclusive Ok. una chica que me las mandó y me dijo, maestra, ¿son estas? Les dije, sí. Ajá, sí. Por eso ahorita les recordé los sitios. Está como glosario 1P, 2P, 3P. Ahí están las palabras que van a integrar. Pueden ser esas Ok. o más, porque les aseguro que simplemente del cuestionario que hicimos, de ahí pueden sacar yo creo la mayoría de las palabras. Sí, está bien. Es que como el parcial pasado nos mandó todas las palabras para Pues poder si hacerlo, entonces yo si pensé que le quieren iba ahorita se las mando también, no hay problema. Sí, no hay problema, nada más quería saber si teníamos que sacarla nosotros o si nos la iba a mandar, pero si está en la página, entonces ya lo Sí, checamos. Muchísimas gracias. está en el site, te repito, se llama glosario 1P, es para el primer periodo, 2P es para el segundo y tercero, ¿ok? Vale, sí está bien. Muchísimas gracias, profesor. Estamos en contacto, chicos, los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos el jueves. Bye. Bye, profesora.